¿sí? Fíjate que mi estilo de vida inicia lunes por la mañana orando por la palabra que el Señor va a colocar cada inicio de semana. Y por ahí más o menos del viernes yo me he propuesto que ya tiene que estar cerrado todo lo que el Señor desea mostrarnos. Y yo le platicaba a mi esposa que el viernes ya está la palabra, incluso le platicaba de que un poco de lo que iba a hablar. Pero al día de ayer recibimos una noticia triste, porque uno de los hombres que fue precursor, y conmigo precursor, que fue de los primeros hombres que yo escuché hablar el tema que hoy vamos a hablar, se ha graduado con el Señor. A lo mejor tú no lo conociste, a lo mejor escuchaste un poquito, pero los que tuvimos el privilegio de conocerle, él fue uno de mis maestros en el Instituto Bíblico. Los que no lo conocieron, fue un misionero norteamericano, como él lo decía, más mexicano que el nopal. Más de 40 años sirviendo en México, y el día de ayer partió a la presencia del Señor. El día de ayer se nos gradúa otro general, y utilizo estos términos porque en este año ya han sido algunos generales, un título que se le da a hombres que han servido. Hace unos meses fue el hermano Wayne Myers, de 103 años, que partió con el Señor. Y el día de ayer fue el pastor Kevin Green, que cada vez que lo veía me decía hermanito, así lo quiero decir, no le estoy faltando el respeto, su acento siempre se quedó marcado. Me decía, hermanito, tú eres un precursor. Y yo creo que no hay mejor forma de honrar el legado de hombres como él que hablando del mensaje que Dios les dejó a estos hombres para poder seguir caminando. Por eso el día de ayer replanteé todo mi mensaje. Yo sé que el mensaje que Dios me puso para esta semana lo vamos a tener tarde que temprano, pero hoy yo quiero hablar de este tema. A lo mejor es la primera vez que tú vas a escuchar de esto. A lo mejor va a ser una confirmación, porque yo creo que al día de hoy Dios quiere seguir levantando precursores. Yo creo que en este auditorio hay precursores. Y yo creo que Dios va a seguir haciendo su obra. Y los pastores que estuvieron cerca de él dice que en estas semanas habíamos estado orando por él, toda la red apostólica, y escuchábamos que él se iba sintiendo de una forma, pues como entendiendo que estaba en sus últimos días. Y sabes, una de las cosas que a mí me impactó fue escuchar que él decía que él anhelaba ver la iglesia gloriosa del Señor Jesucristo. Y él murió esperando esa promesa. Es decir, él plantó semillas, hablando espiritualmente, que tienen que ser el día de hoy tomadas a nosotros, a nuestro corazón, para darnos cuenta que todo lo que a lo mejor tú y yo necesitamos seguir plantando, tal vez ya no lo vamos a ver físicamente, pero viene una siguiente generación que se va a beneficiar de todas las semillas que tú has plantado. ¿Cuántos lo creemos? ¿Lo crees? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más en esta mañana por permitirnos acercarnos a tu palabra, escuchar tu consejo. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que es constante en nuestra vida, que nos lleva a entender, a aterrizar todo, y que nos brinda el denuedo que necesitamos para responder a los tiempos que hoy enfrentamos. Señor, pero también quiero hoy agradecerte por la vida de hombres como Kevin Green. Hombres que no solo iniciaron bien, sino que terminaron bien.
Gracias por su siembra en esta nación. Gracias por su legado que seguirá dando evidencia de que plantó buenos frutos. Gracias por corazones como el de él y de tantos cientos de hombres, Señor, que tal vez para nosotros son desconocidos, pero en el reino de los cielos tienen un gran galardón, porque plantaron, Señor, semillas que van a perdurar por la eternidad. Gracias por voces proféticas como la de este hombre que habló de parte de Dios y que nos hizo darnos cuenta, Señor, que hoy México necesita precursores, que hoy tu hogar necesita precursores, que esta ciudad necesita precursores. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, levanta precursores para esta generación. Levanta hombres y mujeres con un llamado específico, entendidos lo que esto significa y pagando el precio de ser precursores. Es mi oración, en el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Si tú traes tu Biblia, por favor te invito a que me acompañes abriéndola. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, vamos a leer los 12 versículos, pero no los vamos a leer en esta ocasión de corrido, sino vamos a ir respondiendo 3 preguntas. El objetivo de esta sesión, yo quiero darte puntualmente 3 respuestas a 3 interrogantes. La primera de ellas es responder qué es un precursor. ¿Cuántos quieren saber qué significa eso? ¿Cómo se come? Como dirían. Suena tan bonito una palabra, pero a veces tenemos que partir de lo más general. Una vez que el texto nos responda qué es un precursor, o el texto nos va a responder cómo vive un precursor. Para llegar a la tercera y última interrogante, que también vamos a encontrar respuesta en el texto bíblico, y es ¿qué anuncia un precursor? Una vez más, di conmigo, vamos a responder ¿qué es? Dilo conmigo, ¿qué es un precursor? Número 2, ¿cómo vive? Dilo fuerte, ¿cómo vive un precursor? Y número 3, ¿qué anuncia un precursor? Porque como lo dije hace un momento, yo estoy seguro que en este lugar hay precursores. En este lugar, el día de hoy van a confirmarse llamados precursores. Y yo estoy también convencido que Dios va también iniciar un fuego nuevo para todos aquellos que al darse cuenta de lo que Dios te está llamando, tu corazón también se pueda avivar y le puedas responder a este llamado de parte de Dios. ¿Me acompañas entonces leyendo? Vamos a empezar a leer el versículo 1 del capítulo 3 del Evangelio de Mateo, que tiene como respuesta una vez más, dilo fuerte, ¿qué es? ¿Qué es un precursor? Versículo 1 dice así: en esos días, ahí está el personaje que vamos a hablar un poquito. ¿Quién es ese personaje? Di conmigo, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Dice el texto bíblico, llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. Verso 2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Verso 3. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Hasta ahí vamos a pausar. ¿Sabes? Cuando yo escuché por primera vez el mensaje precursor, definitivamente hizo clic en mi corazón. Porque hay personajes en toda la narrativa bíblica, que voy a decirlo así, que aparentemente
son tratados injustamente. Si me preguntas a mí qué personaje de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, consideras que tuvo tal vez un desenlace no tan justo, ¿sí? Inmediatamente yo respondería Juan el Bautista. ¿Alguien recuerda a Juan el Bautista? Ahorita vamos a ver cómo se... Pero vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre realmente radical en todas sus líneas. Un hombre con un entendimiento claro que el Señor lo había llamado a algo, a preparar el camino para la venida del Mesías. ¿Recuerdas? ¿Qué podemos hablar de Juan el Bautista? Bueno, fue el hombre que bautizó al mismo Señor Jesucristo. Fue este hombre que dijo que así lo dijo, yo no soy digno de desatar las sandalias de aquel que viene. Que el Evangelio de Juan habla en el primer capítulo de Juan el Bautista y que habla directamente que es esa voz que yo llamo esa voz que prepara el camino del Señor. Hace algunos años, y yo recomiendo ese libro porque creo que es uno de los mejores libros que hablan en estilo de novela para poder hablar del ministerio de Juan el Bautista. Lo hizo un hombre que también ya falleció, se llamó Gene Edwards, a forma de novela. A lo mejor lo has escuchado porque escribió grandes bestsellers como El día que fue crucificado, como Perfil de tres monarcas, pero él escribió un librito así chiquito acerca de Juan el Bautista que tituló El prisionero de la tercera celda, y en forma de novela habla y retrata lo que es el ministerio de Juan el Bautista, de cómo fue su corazón y la asignación puntual que él recibió. Por eso, cuando hablamos de ¿qué es un precursor? Inmediatamente yo respondo, es un Juan el Bautista. Es decir, es un hombre que sabe que tiene una asignación de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden ya al día de hoy reconocer que el Señor te ha dado una asignación? No me contestes. Pero si tú ya empiezas a identificar que hay una asignación puntual, y cuando digo asignaciones hablo de una tarea específica. No todos hemos sido llamados a hacer las mismas tareas, no todos hemos sido llamados a hacer lo que de alguna u otra manera consideramos trascendente para el aporte del avance del Evangelio. Hay algunos que van a ser parte de ministerios muy particulares, como el llevar a cabo las buenas nuevas a través de diferentes formas, pero otros tal vez de otra manera también lo van a hacer. Pero podemos reconocer que esa tarea es una asignación que viene de parte de Dios. Ahora, cuando tú ves el vocablo en los idiomas originales, me llama la atención porque el término precursor implica algo. Si tú lo tomas notas, apunta esto. Implica alguien que va adelante. Alguien que va adelante. Y no como una forma para, voy a decirlo, figurar o hacerse el importante. ¿Sabes? Va adelante porque va anunciando la llegada de otro. Ve nada más. Va adelante porque va anunciando ¿qué? La llegada. Y si tú ves el ministerio de Juan el Bautista, efectivamente era eso. Mira, lo que vemos en el relato del Evangelio de Mateo nos propicia esos parámetros. Podemos ver que Juan el Bautista empezó a pronunciar la llegada del Mesías. De hecho, mira, lo que interesante es, en el verso 3, voy a resaltarlo, porque Mateo da por hecho algo. Fíjate, Mateo dice, el profeta Isaías, estamos hablando de mucho tiempo antes, dice, ¿se refería a quién? A Juan el Bautista. Es decir, Mateo está diciendo, te lo voy a decir en otras palabras, aquí lo tienes en pantalla, Isaías 40, un escrito que se escribió mucho antes, habla de ¿quién? De Juan el Bautista. Ve nada más. ¿Y qué dice Isaías o qué dijo Isaías acerca de Juan el Bautista? Si nunca lo conoció, si fue una voz profética, estaba profetizando que iba a haber una voz que va adelante, alguien que va preparando camino para anunciar la llegada de ni más ni menos que del Mesías. Ve cómo lo dijo el profeta Isaías.
Isaías 40, verso 3. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan, ¿qué? Una carretera derecha a través de la tierra baldía. ¿Para quién? Y este es el mensaje precursor. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ver cómo se hace un camino, un nuevo camino? Sí, a ver, levanta tu mano. ¿Quién ha tenido la oportunidad? Bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ver, sabes, es un trabajo arduo, duro. ¿Has escuchado el término picar piedra? ¿Sí? Porque picar piedra es un trabajo dificilísimo. Algunos dicen, no, estás picando piedras. Es una connotación de que te espera un trabajo duro. ¿Sabes que hay carreteras que han tenido que literalmente abrir cerros? ¿Sabes que hay caminos que literalmente han tenido que desmoronar lonas o cerros completos? Y es un trabajo súper difícil. Porque, ¿cómo abres camino donde no hay camino? ¿Cómo inicias? Estoy hablando de un tipo pionero para que me dé a entender. ¿Cómo inicia algo donde no hay nada? ¿Dónde puedes comenzar? Es un trabajo realmente difícil. Y sabes, Juan el Bautista tomó esa asignación. En tiempos donde la religiosidad abundaba, y ahorita lo vamos a ver con los versículos que siguen, donde el sistema religioso era tan, voy a decirlo así, obsoleto, donde los mismos religiosos eran quienes lo condenaban, Juan el Bautista sabía que él había sido asignado de parte de Dios para abrir brecha, para abrir camino, para abrir un lugar donde no había nada. Y sabes, yo doy gracias a Dios por todos los que han sido precursores del Evangelio para esta nación. Tal vez tú no conoces un poquito la historia espiritual de México. Tal vez tú no has tenido la oportunidad de tener un acercamiento acerca de cómo comenzó el Evangelio, tal vez en esta zona incluso. Sabes, yo he tenido la oportunidad de estudiar un poquito. Y sabes que me he encontrado con grandes referencias de hombres y mujeres que al traer el Evangelio a nuestro país pagaron un precio muy alto. ¿Sabías? Algunos no saben esto, pero este dato te va a impresionar. Que aún en los plenos 1900, en este país, hubo gente que pagó el precio trayendo el Evangelio con su propia vida. ¿Sabes que en este país hubo derramamiento de sangre de misioneros que trajeron el Evangelio? Aún México, voy a decirlo, 99% en la tradición religiosa popular, que veían en esos pioneros, en esos precursores una amenaza. Es decir, la historia espiritual de nuestra nación, de todos aquellos que hoy podemos llamar los precursores, fueron hombres que pagaron un precio alto, un costo de una forma que lo paga todo aquel que recibe este llamado de ser un precursor. Yo te quiero preguntar, ¿quién ha sido el precursor en tu línea generacional? ¿Quién comenzó a conocer del Señor en tu línea generacional? Yo agradezco porque hay algo que tú y yo olvidamos a veces cuando ya alguien trazó el camino. Hace un momento decía, el que hace el camino es el trabajo más duro, pero el que va detrás del camino, ¿qué hace? Se beneficia de aquel que abrió brecha. Tal vez no te has dado cuenta, pero muchos de nosotros, voy a decirlo así, ya hemos pasado un camino planito, bien trabajado. Tal vez nunca hemos preguntado, pero para que hoy podamos tener tal vez los beneficios, hablando espiritualmente, de todo lo que hemos recibido, es porque es gracias
al trabajo de hombres y mujeres que nos han precedido. Es gracias a que un día, ¿sabes?, en tu línea generacional alguien dijo: Señor, yo acepto este llamado. Y comenzó a abrir brecha. Te voy a platicar un poquito de cómo fue en mi caso. Aquí está mi padre presente. Quien comenzó la tarea precursora en nuestra línea generacional fue el padre, mi abuelo, su padre de mi padre. ¿Y sabes cuál fue el precio? Por lo poquito que él me ha platicado y lo que yo puedo ver aún en la historia, ¿sabes? Voy a decirlo de esta forma para que se note el contraste. Hoy estamos miel sobre hojuelas. Porque si hoy tal vez tú tienes temor de decir: híjole, es que yo soy el primer cristiano en mi familia y ya me van a molestar, ya me van a empezar a criticar, ya no me van a invitar a las fiestas. ¿Sabes cuál era el precio? Que por ahí de los 1900, hombres como mi abuelo pagaban ese precio. Literalmente los sacaban de su casa. Literalmente tenían que tomar el oprobio. Y esas historias, ¿sabes?, están dentro de nuestra historia evangélica cristiana en este país, de clérigos celosos por la religión tradicional y que tomaban, incluso voy a decirlo así, un asunto como tipo de venganza por el simple hecho de no compartir la orientación religiosa popular. Parte de estas historias yo conocí una muy popular por ahí en la Sierra Norte de Puebla. El mismo clérigo del pueblo había segregado socialmente tal al pueblo de cristianos que les había condicionado el agua potable. Ese era el precio que tenían que pagar. Y así puedo seguir contándote un montonal de historias que están detrás de hombres y mujeres que pagaron el precio. ¿Para qué? Recuerda, para que el que viene atrás, ¿qué haga? Ya no pase por lo mismo que pasó. Es decir, el precursor deja un legado, deja un camino ya avanzado. Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Juan el Bautista anunció el evangelio del reino. Cuando te das cuenta, sabes, es impresionante, porque cuando Jesús inicia su ministerio público, ¿sabes cuál es el mensaje? El mensaje de Juan el Bautista. Un precursor es un pionero. Un precursor es alguien que está determinado a pagar el precio, que sabe que su rol es indispensable, que es preparar el corazón de un pueblo para que reciba la voluntad de Dios. Te digo algo, de alguna manera, la iglesia de forma global, estamos llamados a ser precursores. ¿Sabes? Porque nuestra tarea es anunciarle a un mundo incrédulo, a un mundo que no quiere a Dios, que el destino final de la era está cerca. A un mundo totalmente contrario a la voluntad de Dios, anunciarle que el Señor Jesucristo vuelve por su iglesia. La tarea de un precursor es entender que día a día va a vivir conforme a ese llamado y conforme a esa asignación. Hay muchos ejemplos de precursores a lo largo de la Biblia. Uno de ellos, mira, espero que se entienda, ¿quién es este personaje? Moisés. Muy bien. Mira, Moisés recibió un llamado precursor. ¿Sabes por qué? Porque Moisés preparó al pueblo de Israel. Fue el instrumento de que Dios le dio la ley. Sacó al pueblo de Israel, abrió camino donde no había, es decir, una labor enorme. Echarte a tus espaldas todo el peso de un pueblo para llevarlo a donde Dios lo quiere. Pagó el precio. Y Moisés, al final, ¿sabes qué?
no entró a la tierra de promesa. Pero preparó camino. Digo conmigo, preparó camino. Y la siguiente generación, la generación de Josué, ¿qué crees? Ya no tuvo que lidiar con tantas cosas. ¿Sabes por qué? Porque Moisés fue un precursor. Otro de los precursores que encuentro en las Escrituras fue este hombre. A lo mejor tengo que hablarte un poquito, pero es precisamente la voz profética de la cual tuvo cumplimiento Juan el Bautista. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Di conmigo, Elías. ¿Quién? Elías. Y Elías también recibió un llamado precursor. Porque en tiempos donde, voy a decirlo, la idolatría en Israel abundaba, donde el pueblo de Israel estaba totalmente desviado, tú tienes que leer primer libro de Reyes capítulo 18, te das cuenta que Dios levanta hombres como él para ser pioneros, para revertir totalmente la condición espiritual de una nación que se estaba yendo a pique. Y otra vez, Elías confrontó la idolatría, anunció el retorno del Señor y vivió para que Israel pudiese beneficiarse de un legado espiritual. Y el tercero, ya si lo vemos entonces, ¿quién es? Ahí está el primero, ¿quién es? Moisés. Después, ¿quién está? Elías. Y quiero utilizarlo porque son tres diferentes etapas en la historia del pueblo de Israel. Moisés en su tiempo fue un precursor. Elías en su tiempo fue un precursor. Pero ahora Mateo nos está diciendo que Juan el Bautista está siendo el precursor. ¿Por qué dije hace un momento que para mí uno de los finales más injustos, a mi forma de ver, es el desenlace de la vida de Juan el Bautista? ¿Alguien sabe cómo termina Juan el Bautista? A ver, vamos a hacerlo antes de que me respondas un análisis rápido. Juan el Bautista vivió para Dios. Juan el Bautista se consagró para Dios. Ahorita vamos a ver cómo vivía o qué hace un precursor. Juan el Bautista fue radical, como te dije. Habló la verdad, no condicionó la verdad, no, voy a decirlo de estas formas coloquiales, no le temblaron las patitas cuando tenía que hablar con verdad, frente a quién tendría que hablar con la verdad. Yo no encuentro una falla moral en Juan el Bautista. Y ahora sí, ahora entiendes por qué digo a mi interpretación uno de los finales más injustos. ¿Cómo termina? Juan el Bautista termina decapitado. Porque el precio, mira, ¿cómo termina? Bueno, ya podría hablar de más, pero ese es parte del precio que paga un precursor. ¿Sabes? Tal vez tú no lo conoces, pero para que tú estés aquí, escucha bien, y no hablo solamente en la congregación, hablo de tu lugar en Cristo. Alguien pagó un precio. Tal vez tú no lo sabes, pero detrás de tu historia, para que tu corazón se abriera a Dios, ¿sabes qué pasó? Alguien rogó al Señor de rodillas para que tu corazón se aperturara y tal vez esté logrando lo que hoy Dios está logrando. ¿Sabes? Alguien se le tuvo que cortar la cabeza. Sea en tu línea generacional o, como digo, el legado espiritual de la historia de México, alguien pagó el precio. Un precursor es una voz profética para nuestro tiempo. No es el rey, escucha, es el mensajero del rey. No toma un lugar protagónico para que él se vea, es para que su mensaje sea escuchado. Y yo quiero decirte que Dios está buscando precursores. Hoy necesitamos hombres y mujeres que de alguna área, ¿sabes?, sean precursores.
Yo creo que hay áreas en esta casa, ¿sabes?, que estamos siendo precursores. Aún yo te puedo decir que en lo particular yo he recibido de parte de Dios asignaciones que son tipo precursores. ¿Por qué? Porque no las hay, no hay punto de referencia. Y otra vez, y hay que abrir camino donde no lo hay. ¿Y sabes? Estamos picando piedra. Hoy yo llamo a todos los que todo esto le estás haciendo clic. Hoy yo llamo a todos los que hoy Dios está confirmando que en diferente asignación tú eres un precursor. Tú eres una precursora. Un precursor, con esto termino de definir la primera pregunta, implica preparar el corazón. Padres terrenales, yo quiero decirte que también Dios te ha dado una labor precursora, porque tu labor implica preparar el corazón. Y sabes, también llamo abuelos, abuelitos, que también Dios está llamando para preparar el corazón de una generación, aunque tal vez, así como estos hombres, algo tienen en común estos hombres. ¿Sabes qué fue? No vieron los frutos completos. Juan el Bautista no vio a Cristo crucificado. Elías no vio a un Israel totalmente direccionado a Dios. Moisés no entró a la tierra de promesa. Te digo, tal vez tus ojos naturales ya no vean. Escúchame con atención. Tus ojos naturales ya no vean el resultado de tu siembra. Pero el camino y las semillas espirituales que hayas sembrado van a perdurar por la eternidad. Alguien dele un aplauso al Señor. Israel se benefició de ministerios precursores como estos hombres. Y que Dios sigue buscando precursores como Juan el Bautista. Que no son ellos, es el mensaje que traen. Para llegar entonces a la siguiente pregunta que quiero elaborar, que quiero responder, porque el texto mismo nos da la respuesta. Producción, por favor. Y es cómo vive un precursor. ¿Cómo vive un precursor? Tal vez tú dices, sí, hay algo del sentido de que es Dios quien me está diciendo, yo soy un precursor para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy abriendo brecha. ¿Sabes? Algunos de ustedes son la primera generación de cristianos, ¿sabes? Tu familia no viene, tal vez tú eres la mujer y tu esposo no viene. Y llevas años así, ¿sabes cómo yo te digo? Precursora. O viceversa. Pero en alguna área tú estás teniendo este llamado, esto que el Señor te está, alguien tiene que comenzar. Las cosas no suceden si alguien no las propicia. Tal vez seas tú el único que está orando en casa. ¿Sabes cómo llamo eso? Eres precursor. Pero frente a todo eso, también tenemos que reconocer cómo vive un precursor. Continuamos en el verso 4, dice Evangelio de Mateo 3. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello. Ahora yo quiero hacer rápido aquí un paréntesis. Esto no es común, ¿estás conmigo? Ahora, si para este momento nos suena extraño, imagínate para ese tiempo. ¿Por qué Mateo se está tomando el tiempo de darnos de estos detalles? Porque voy a decirlo así, porque un precursor
no hace. Escucha bien, porque un precursor no hace lo que todos hacen. Un precursor va en contra de lo acostumbrado. Un precursor no se conforma a lo que todos hacen. Un precursor tiene iniciativa. Un precursor no es, voy a decirlo, parte del grueso. Y perdón, no es que sea distintivo, sea selecto. Es que hay asignaciones puntuales. Por eso Mateo dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Muchos pueden decir, qué tipo tan más raro, ¿no? Se alimentaba, fíjate, aún no solo era su apariencia que mostraba algo diferente, también era su ¿qué? Su alimentación, su conducta aún, no solo era interna, sino externa. Hablaba que un precursor tiene un llamado de parte de Dios que lo lleva a vivir de forma diferente. Esa es la palabra clave. ¿De forma qué? Diferente. Versículo siguiente dice, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán. Fíjate, un tipo que tenía una apariencia tal vez un poco extraña. La gente reconocía que había algo en Juan el Bautista. Dice, salía para ver y ¿qué? Y escuchar a Juan. ¿Por qué? Porque a lo mejor aparentemente su personalidad era un tipo raro. Su mensaje era contundente. Su mensaje era poderoso. Su mensaje traspasaba corazones, incomodaba a los religiosos, trastornaba a los que se sentían estar bien. ¿Y sabes qué eso hace? Esa es una analogía de lo que hoy como iglesia estamos llamados a hacer. A un mundo, otra vez, que tiene oídos cerrados a la voz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a ser una iglesia precursora, estamos llamados a hacer la diferencia. No podemos ser igual que el mundo. No podemos caer en los usos y costumbres del mundo. No podemos acomodarnos a este mundo. Estoy parafraseando Romanos 1 y 2. No podemos ser parte del sistema de este mundo, porque entonces no hay diferencia. Porque entonces no hay contraste, no hay punto de partida de decir todo es igual. El de allá es borracho, el de aquí también es borracho, el de allá también es lujurioso, este también es lujurioso, el de allá tranza, el de aquí también. No habría diferencia. Dios quiere llamar a una iglesia precursora que así como Juan el Bautista marca la ¿qué? La diferencia. Y ve lo que sucedía, versículo 6, y cuando confesaban, ve nada más, el mensaje de Juan el Bautista confrontaba al punto de que las personas que hacían, confesaban sus pecados. ¿Qué hacía Juan? Las bautizaba en el río Jordán. Cuando vemos que Juan en su apariencia, en su comida, muestra un estilo de vida. ¿Cómo lo podremos resumir? Un estilo de vida austero. Voy a decirlo, alejado del confort. Familia, si realmente quieres ser un precursor, sabes que tu llamado es cero confort. Porque un precursor no se conforma. Un precursor paga un precio. Y si es que tiene que levantarse más temprano que el resto para orar porque la condición de la casa está que arde, lo paga. Y si sabe que tiene que hacer obras mucho más difíciles que el resto, lo hace. Y sabe que si quiere dejar un legado de ejemplo, de servicio a Dios, lo hace, paga el precio. Porque así como Juan el Bautista, un precursor está alejado del confort. Pero no solamente es su estilo de vida, es su mensaje.
Su mensaje era muy simple. ¿Cuál es? Arrepiéntanse. Porque escucha bien, qué difícil es que un corazón, y si somos objetivos, ¿por qué tal vez nos persiguen nuestros pecados del pasado? Tal vez por qué hoy seguimos teniendo tal vez malos hábitos. Hay una sola respuesta. Y no hay mucho que pensarle. ¿Sabes cuál es? Porque no hay arrepentimiento. ¿Y sabes qué pasa cuando se le predica a un grupo de personas que no está arrepentida? Solo se convierten en religiosos. Y ahorita lo vamos a ver. Voy a decirlo así, que pasan lista tal vez cada domingo, pero que su estilo de vida es totalmente inoperante, irrelevante para un mundo que no conoce a Dios. No hay diferencia. No hay testimonio. No hay una clara diferenciación. Pero Juan el Bautista vivió diferente. ¿Sabes por qué? Porque su mensaje lo exige. ¿Sabes qué exige el evangelio de nosotros, de cada uno de los que decimos ser hijos de Dios? No estilos de vida perfectos. No hay ni uno solo que es perfecto. Pero ¿sabes qué sí exige? Estilos de vida. Otra vez, palabra clave, ¿cuál fue? Estilos de vida fuerte, diferentes. Porque si no, no hay contraste. Un precursor sabe que su mensaje no depende de un sistema religioso, político, depende de la fidelidad, de ser fiel al mensaje de Dios. ¿Sabes? Cada vez vamos a escuchar tendencias aún, porque está profetizado. Pablo le dijo a Timoteo, en los postreros días la gente va a querer escuchar solamente mensajes que les levanten, voy a parafrasearlo, que les levanten el ego, que les digan lo que sus oídos quieren escuchar, y vamos a estar bombardeados. Y te digo algo, y va a haber tiempo, escúchame bien, porque cada vez lo veo más cerca, que aún entre el pueblo de Dios solamente quieran mensajes acorde a su estilo de vida, que los justifiquen aún en sus... Cada vez veo cómo se están abriendo los parámetros, en serio. Que justifique su pecado, diga, no me confrontes, mejor apapáchame, porque eso es más grato. No me exhortes, mejor dame palmaditas en la espalda, porque ya traigo muchos problemas encima. Pero sabes, el mensaje de Juan el Bautista fue contundente. Vivir con convicción, aunque eso implique ser una voz solitaria. Esa es parte también del precio. ¿Sabes? Los precursores nos van a criticar, nos van a señalar. No te extrañe que en tu casa te digan, ya está, ya lo perdimos, es un religioso. No te extrañe que te tachen de legalista, de qué severo, ¿por qué no va a las fiestas? ¿Por qué no se echa conmigo una cubita, verdad? ¿Por qué no hace lo mismo que yo? Porque hay un precio que el Señor ha dado a aquellos que decidan tomar la asignación precursora. Los precursores no han estado solamente en el relato bíblico, también en la historia de la iglesia. El 31 de octubre de 1517, un hombre que se llamó Martín Lutero decidió clavar, era el Facebook, voy a decirlo así, el lugar donde todo el mundo tenía que ver y consultar lo que estaba sucediendo. Él clavó 95 tesis, 95 argumentos que iban en contra de un sistema religioso nefasto que había caído en la iglesia de aquel tiempo. Antibíblico totalmente. Y él nunca dijo, yo voy a crear una iglesia, ¿no? Ese día
Hoy lo conocemos como el día en el cual la reforma protestante tomó curso. Porque los voy a decirlo así, los precursores incomodan al sistema. ¿Sabes lo que fue para ese tiempo la vida de este hombre? Una tremenda piedra en el zapato. Porque ¿cómo se atreve a cuestionar a la iglesia? Entre comillas, al infalible. Ya sabes a quién me estoy refiriendo. Lo que Lutero no sabía es que él estaba siendo un precursor de un avivamiento, que no solo cambiaría Europa, que cambiaría el mundo entero. Si hoy tienes una Biblia ahí escucha bien, ¿sabes? Eso no fue gratis. Eso fue gracias a hombres como él que decidieron pagar el precio. ¡Wow! ¿Te das cuenta, familia? No todo apareció. Alguien inició. Alguien tuvo que pagar el precio. Yo se los dije hace años en un mensaje que titulé Nada es gratis. El hecho que lo hayamos recibido por gracia no quiere decir que alguien pagó el precio. ¿Sabes cuál es el máximo precursor de la historia? El Señor Jesucristo. Porque Él pagó el precio de nuestra salvación. Él abrió camino donde la muerte reinaba, donde todo era contrario a nosotros, donde Él inició la más grande obra. Ponerse en el lugar de un injusto, tomando su injusticia, haciendo la justicia. Qué tremendo. Por eso lo que no sabía Lutero, regresando ya para terminar esta segunda pregunta de cómo vive un precursor, fue que, voy a decirlo así, si tú conoces la historia, sabías que el infierno mismo se le iba a venir encima. Pero yo doy gracias a Dios a hombres como Kevin Green. Más de 40 años sirviendo a esta nación. Más de 40 años. Yo recuerdo cuando él, varias veces lo invitamos al Instituto Bíblico, él nos platicaba su anécdota. Él un día recibió de parte de Dios, y sabes, se tomó a sus 2 hijos, a su esposa, en un cochecito, logró meter todas sus cosas, lo poco que tenía, y se vino a México sin reservas, sin condiciones. Y hoy yo puedo decir que no vivió amargado, no terminó amargado, frustrado, vivió sin nada que lamentar, porque eso es lo que hace un precursor. Tercera y última pregunta: ¿qué anuncia un precursor? ¿Cuál es ese mensaje? Versículo 7 en adelante, seguimos en Mateo capítulo 3, dice, cuando Juan, ve nada más, ¿qué no se supone que quienes los fariseos son los eruditos? Sí. ¿No se supone que estos son los que tienen que acercar a Dios? Sí. Pero estos que se supone que tenían que acercar a Dios eran los primeros en obstaculizar el camino a Dios. Eso hace un precursor, va en contra del sistema religioso, como lo fue Lutero y como lo fueron muchos otros en la Reforma. Juan el Bautista hizo que este mensaje pudiese confrontar, como la forma en cómo los confrontó. Mira, nada más dice, vio que muchos fariseos y saduceos, ¿quiénes eran rápidamente? Fariseos y saduceos eran de los principales movimientos religiosos de aquel tiempo, conocidos como los doctores de la ley. Venían a mirarlo bautizar. Wow. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Dilo fuerte. ¿Qué hizo Juan el Bautista?
Porque un precursor no condiciona el mensaje. Un precursor es alguien que dice es blanco, es negro. No es daltónico espiritualmente para quedar bien. ¿Y cómo les dijo a estos que supuestamente eran de los que eran un puente para acercar al pueblo a Dios? Ven nada más. ¿Qué les dijo? Camada de víboras. Exclamó: ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se les acerca? Demuestren, otra vez, no con lo que dicen. Eran doctores de la ley. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Sabes, este mensaje de Juan el Bautista sigue confrontando a los grupos religiosos. Hay un fenómeno que sucede cuando tú y yo ya llevamos rato en el Evangelio, ¿sabes? Que empiezas ya a atribuir tus obras, como que si tus obras te justificaran. Algunos piensan que ya tienen derecho de piso porque ya tienen rato. Pero ve nada más. No es lo que decimos, es lo que hacemos. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Ellos se jactaban de eso. Y claro, que había motivo para hacerlo. Pero dice, eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ven nada más. Otra vez, no son las obras, no es el derecho de antigüedad, no es tu tradición, no es lo que de alguna otra manera tú piensas. Es la evidencia del fruto en tu vida. Versículo siguiente dice: ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca ¿qué? Buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua, dice Juan el Bautista. Por eso le apodaron el Bautista, porque bautizaba con agua a los que se arrepentían, dice, de sus pecados y vuelven a Dios. Pero ve, este es el mensaje precursor. Pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y se juntará el trigo de su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Un precursor apunta a una realidad mayor, y es: Cristo viene. Implica, sí, un juicio para los que no se arrepientan. Sí, porque el mensaje del Evangelio, ¿sabes? No tiene que estar desequilibrado. ¿Sabes qué es el mensaje del Evangelio? Juicio para aquel que no se arrepienta, pero restauración y gracia para los arrepentidos. Si tú solo te quedas con una parte, ese es el problema. Solo una parte. Estás total y absolutamente quitando el mensaje del Evangelio. Es decir, el mensaje de un precursor significa proclamar fielmente el mensaje de salvación, pero de juicio también. El mensaje de un precursor es vivir con urgencia
Porque nadie sabe el tiempo, nadie sabe el día ni la hora. Solo sabemos que aquel día está más cerca que nunca. Tal vez tú has visto ya un poquito de esto y ya hay una confirmación en tu corazón. ¿Sabes qué es eso? Sí, se llama que tú eres un precursor. Quiero terminar con una ilustración. Porque a lo mejor si dices, no, eso no es para mí hasta este punto, pero yo creo que con esta ilustración tú puedas confirmar total y absolutamente que definitivamente esto no es para algunos. Imagina una ciudad que está por ser, voy a decirlo así, invadida. En esa ciudad hay una torre alta. Esta torre se construyó precisamente así como en el mundo antiguo se construían, para darle función a una obra que era determinante. Esa función era la de un vigía. Era la de una persona que lo único que tenía que hacer era percibir la amenaza y sonar con fuerza la trompeta. Porque en el ejercicio puntual de eso, el pueblo entero, la ciudad entera, se iba a beneficiar de ser avisada de que el enemigo se acerca. Su labor era tan crucial que él, si se quedaba dormido o se distraía por un momento, ¿sabes qué iba a pasar? El enemigo iba a venir, iba a barrer con esa ciudad y que iba a quedar como historia. Hay de aquel vigía que no hizo su función. Hay de aquel que se le dio una trompeta para anunciar que el fin se acerca, que el llamado es al arrepentimiento, que las buenas nuevas siguen siendo buenas nuevas de salvación, para que al día de hoy el que no cree, crea. Que sea fiel a ese llamado, porque en ese llamado estará salvando vidas. Ese es el llamado precursor. Ese es el llamado que la iglesia ha tenido para este tiempo. Por eso yo en lo personal creo que ninguno de nosotros exime a ser entendido que el Señor está buscando precursores.